Efesios 2:5 dice, 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pueden tomar asiento. Quiero hablar con el tema el legado espiritual de la Reforma Protestante, segunda parte. El pasado domingo presentamos la primera de 2 entregas donde reflexionamos sobre el legado o los beneficios que hemos recibido de la Reforma Protestante. Ese movimiento de renovación espiritual que surgió en el seno de la Iglesia Católica y que buscaba llevar la Iglesia cristiana a sus raíces y que alcanzó notoriedad a partir de la publicación de las 95 tesis o 95 declaraciones que hizo el monje agustino Martín Lutero el 31 de octubre de 1517. Hoy hacen 502 años. En la primera parte nos concentramos en resaltar como legado el acceso y la disponibilidad de las Sagradas Escrituras para el pueblo común. En el siglo XVI la gente no tenía oportunidad ni de tener Biblia, ni de leer la Biblia, y mucho menos nadie podía traducir la Biblia al idioma que hablaba la gente. La Santa Madre Iglesia pretendía que la Biblia fuera un secreto de Estado. Y eso lo hacía porque muchas doctrinas que se habían implementado no contaban con el aval, no contaban con el respaldo de la Biblia. Por eso, una de las batallas, uno de los objetivos de la Reforma era convertir la Biblia en un documento accesible para la gente. Que la gente pudiera leerla, que la gente pudiera tenerla, que la gente pudiera no solo tenerla, sino poder leerla en su idioma y poder conocer la revelación de Dios para el hombre. En segundo lugar, dejamos dicho que los cristianos, uno de los legados o parte del legado espiritual de la Reforma es que los cristianos deben ser celosos en analizar los mensajes y las enseñanzas para garantizar que estén apegadas a la palabra de Dios. Yo puedo tener muy buenas intenciones al predicar. Yo puedo tener muy buenas intenciones al enseñar, pero la autoridad de lo que enseñamos y lo predicamos viene directamente conectada con el apego a la palabra de Dios. Yo puedo enseñar muchas cosas bonitas que pueden ser hasta ciencia, pueden ser tecnología, pueden ser psicología, pueden ser muchas cosas. Pero la autoridad espiritual es cuando lo que enseñamos es conforme a la palabra de Dios. Los creyentes tenemos como beneficio de la Reforma el celo porque se nos predique y se nos enseñe apegado a la palabra de Dios. Puede ser un predicador famoso, puede ser un maestro muy versado en hebreo, en griego, en teología, pero si no está apegado a la palabra de Dios, no tiene autoridad espiritual y por tanto no tiene relevancia para nosotros. En tercer lugar, dejamos establecido que nada ni nadie
sea persona o institución, está por encima de la palabra de Dios. La iglesia madre o la iglesia cristiana de la Edad Media, que se alió con el poder, que se unió al poder del imperio, se tomó el derecho de interpretar la Biblia a su propio parecer y se tomó el derecho de imponer tradiciones e ideas particulares como si fueran palabra de Dios, y lo declaró y lo estableció como eso. Nadie, óigame, nadie está por encima de la Biblia. La Iglesia Católica estableció que el Papa era el representante de la Iglesia para interpretar la Biblia y que a partir de él era lo que se aceptaba como palabra de Dios. Eso ha traído una cantidad de errores que hemos estado señalando y seguiremos durante la entrega de hoy. Quiero particularmente hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, reflexionar por segunda vez sobre los beneficios o legado espiritual de la Reforma Protestante, y quiero enfocarme en el reconocimiento de la salvación por la gracia de Dios, por la fe y el papel de Cristo como nuestro Salvador y único mediador entre Dios y los hombres. Tengo la fe, tengo la esperanza que el Espíritu Santo nos utilice para llevar orientación a los que nos puedan escuchar, para que muchos sean fortalecidos espiritualmente y sobre todo muchos alcancen salvación por medio de Jesucristo al salir de la ignorancia espiritual. ¿Cuál era la situación espiritual de la iglesia de la época medieval? ¿Y de qué forma pensaba la iglesia para que los reformadores se enfocaran en recuperar la doctrina de la salvación por medio de la fe y como resultado de la gracia de Dios? Esa fue una de las grandes batallas de los reformadores. Tratar de provocar en la iglesia una vuelta a la palabra y con ella una vuelta al entendimiento de que la salvación es por gracia, que la salvación es un regalo de Dios, que la salvación no es por mérito de los hombres. ¿Cuál era la situación? Siguiendo creencias paganas y obviando lo que decía la Biblia, la iglesia del imperio adoptó el concepto de relación con Dios. Yo te doy para que tú me des. Yo te doy para que tú me des. Do ut des. En el cual el ser humano le da a Dios algo con el compromiso de que Dios le retribuirá. Eso lo llevaron a la práctica y lo enseñaron los líderes de la iglesia vendida al imperio en todas las áreas de la vida, comenzando con la salvación. Luego siguieron con la salud, la finanza, la familia y por supuesto el destino eterno o salvación eterna. A partir de esto, la iglesia del imperio, anteriormente cristiana, crea, por solo mencionar tres, el sistema de salvación número 1, donde la iglesia controlaba la administración de la gracia de Dios por medio de las confesiones, la autoridad de los sacerdotes para absorber los pecados, las penitencias eclesiales privadas y tarifadas, y las obras de bien o manifestaciones de la caridad. No tengo mucho tiempo para explicar, pero todo el sistema se orquestó de esa manera. No era por gracia. Tú tenías que comenzar con la confesión al cura. Y el cura tenía, representante de la iglesia, tiene la autoridad de impartir el perdón. Y como pago, tú tienes que cumplir con unos actos penitenciales que son los que te van a garantizar recibir lo que estabas pidiendo. Eso tenía muchas variantes.
que nos faltarían horas aquí para explicarlo. Pero cada cosa, y muchos de ustedes, todos venimos de ese origen, por lo menos en nuestra nación, aquí en América, que fue descubierta por gente que estaba patrocinada por los reyes católicos de España. Mucha gente todavía se recuerda que cuando hablaban una mentira, iba y se confesaba y le decían, rézate 200 Ave María, préndele un velón al santo de tu devoción. ¿Verdad que ustedes entienden lo que yo estoy hablando? Esa era la dinámica. Esa es la estructura que está todavía funcionando en gran manera en esa iglesia. Ahora, todo eso tenía un fin. La administración de la gracia de Dios por medio de la institución. Y eso se convirtió en un mecanismo para lucro, para lucrarse. Todo un interés económico materialista de sus administradores para conseguir dinero. Porque el amor al dinero, lo dice el Señor, raíz de todos los males. Otro de los elementos que sale en esa iglesia del imperio es la figura del purgatorio. Todo esto relacionado con la salvación. ¿Qué es el purgatorio? Quizás usted por su tradición o su origen católico ha oído mencionarlo. El purgatorio es una doctrina de la teología católica y de acuerdo con esta doctrina, el purgatorio no es un espacio físico, sino un estado del alma transitorio de purificación y expiación en el que después de la muerte las personas que han muerto en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados y tal vez expiar sus pecados veniales no perdonados para poder acceder a la visión beatífica de Dios. Según se cree, debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano, el purgatorio no es una forma de infierno. Se afirma que las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de la Eucaristía y las indulgencias pueden acortar la estancia de una o varias almas que estén en el purgatorio. De ahí es que a la gente se le hacen horas santas, se le hacen actos para sacarlo aceleradamente, su alma que murió, el alma de esa persona que murió, que fue al purgatorio. Uno de los errores más comunes es que se da por sentado que todo el mundo va al purgatorio, pero ni siquiera la misma doctrina de la Iglesia Católica pretende que todo el mundo va al purgatorio, pero nadie quiere decirle a los malos y a los desgraciados que ellos van a ir directo al infierno. Lo mandan para que se entretengan en el purgatorio. Y luego si tú pagas, si tú tienes buen bolsillo, tú puedes pagar suficientes actos religiosos que te van a acelerar el tránsito para salir rápido del purgatorio y llegar a la gloria. Yo sé que hay muchos que dicen que son católicos que no sabían que esto es así. Obviamente la Biblia no habla nada de eso. La Biblia no trata de eso. La Biblia dice cosas tan contundentes como está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio, sin pasar por go, directo y en vivo. La Biblia no habla nada de purgatorio, pero esa iglesia que se había desviado utilizaba cada argumento de estos para generar riquezas que terminaban en manos de quienes ofrecían estos servicios. Cuando se lo ofrecían,
para que ayudaran a sus fallecidos. Le abreviaban el tiempo de acuerdo a sus regalos, a sus aportaciones, de acuerdo a sus prácticas religiosas pagadas al clero. Aún hoy están en eso. Aún hoy se hace eso. El tercer punto que tiene que ver con la salvación y que formaba parte de todo este sistema, y es el último que voy a citar, es la avalancha de intercesores o santos que desde el siglo IV fueron absorbidos por la iglesia para mediar entre Dios y los hombres. La iglesia de ese tiempo creó una serie de santos que no eran más que personas que fueron elevadas a la condición de mediadores entre Dios y los hombres, muchos de los cuales su único mérito era haber dado grandes dotes, propiedades o dinero a la iglesia, y eso lo catapultaba a un estado de santidad. Y hay una serie de santos que yo por no ofender y por no extenderme, no me voy a detener en mencionar. Es probable que dentro de eso hubo gente que sirvió con muchos méritos, pero también estaban desautorizados por la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay forma de encontrar esto en la Biblia. Estos santos fueron asignados a cada necesidad y era una copia de lo que hacía el paganismo. Muchos de ustedes conocen que hay santos que interceden por la lluvia, por la cosecha, por la guerra, por las instituciones. Yo le pregunto, ¿quién es el santo de la policía? Y todos los que han sido policía y tienen familiares policía, aquí saben, San Judas, ¿verdad? Hasta yo me lo sé, que nunca he sido católico. Y cada institución tiene su santo. Muchos han conocido eso. Es notorio que en el concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo, se acepta el concepto de la Virgen María como la Madre de Dios y se oficializa lo que hoy se conoce como la Mariología, que es todo un sistema de creencias que les rinde veneración, adoración y otorga a la Virgen María divinidad y el papel de intercesora ante Jesucristo. Todo eso fundamentado en la ignorancia de la Biblia y el interés económico de quienes dirigían esa iglesia. Lamentablemente, toda esa estrategia, toda esa práctica de establecer santos y de todo este culto a María, todo parte de un mismo paquete. Toda esa práctica ha tenido un efecto importante en la fe de muchas personas. Y para muestra, un botón. Recientemente, la Conferencia Episcopal Italiana proporcionó la cifra relacionada con las personas o con los personajes a los que los católicos italianos dirigen sus oraciones. En Italia, el dominio de la Iglesia Católica es casi absoluto. Hay iglesias protestantes, pero en el mismo Roma, las iglesias protestantes, por lo menos las que nosotros hemos visitado, no pueden exponerse al público. Tienen que estar cerradas, so pena de ser atacadas por los vecinos. Hoy, hace 3 años nosotros estuvimos en Roma. Recientemente, la Conferencia Episcopal Italiana proporcionó las cifras relacionadas con los personajes a los que los católicos italianos dirigen sus oraciones.
El personaje al que más dirigen sus oraciones los católicos de Roma, en primer lugar, es el Padre Pío. Un 69% de los católicos de Roma le dirigen su oración al Padre Pío. Le sigue San Antonio de Padua con un 35%. Después San Francisco de Asís con un 19%. Entre las santas, la más popular es Santa Rita, a quienes los católicos italianos se dirigen en un 8%. Luego la Madre Teresa de Calcuta con 2.4% y Santa Clara de Asís con 1.6%. Obviamente, según ese informe, y era de esperarse, los católicos italianos son muy aficionados a las imágenes. Y por eso un 71% de los católicos italianos tiene algún tipo de imagen en su habitación. De esos, un 64% tiene la imagen del crucifijo, un 55% la imagen de María, un 27% la imagen de alguno de los tantos santos que adoran. Solo un 2% de los católicos italianos tiene una Biblia. El mensaje de los reformadores, además de motivar, de proclamar la vuelta, el redescubrimiento y protagonismo de la Biblia para los cristianos, incluía que se desmontara todo ese tipo de creencias que ignoraban, número uno, que somos salvos por la gracia de Dios. Los reformadores predicaron, somos salvos por la gracia de Dios, no por méritos, no por acciones de hombres que señalados por una institución humana hagan por nosotros a cambio de prebenda el trabajo de salvarnos. Pablo en la carta a los Efesios, y fue la lectura con la que comenzamos, lo declara en el capítulo 2, verso 4. Y se lo repito, cuando dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo lo que está diciendo, Dios nos recogió del zafacón donde nos llevó el pecado, nos limpió, nos dignificó y nos levantó y nos sentó al lado de Cristo, y lo hizo por gracia, no porque lo mereciéramos. ¿Y para qué lo hizo? Para mostrar a la gente de todos los tiempos, de los tiempos por venir, las abundantes riquezas de su amor, de su misericordia por la humanidad. Óigame bien, no hay mérito humano ni por obras, ni en dinero, ni en cosas materiales que nos hagan merecedores de la salvación. No hay nada que haga que yo me merezca la salvación. Yo soy salvo por la misericordia de Dios. Tú eres salvo por la misericordia de Dios. Tú tienes hoy el gozo de la salvación en tu corazón, porque a Dios no le importó los errores de tu pasado, los errores de tu vida, el sucio de tu pecado. A Dios no le importó y ha provisto la salvación por medio de Jesucristo.
Por gracia. Por gracia. Hay gente que no entiende la gracia de Dios. Hay gente que no puede comprender la gracia de Dios. No puede entender que Dios nos dé la oportunidad cuando no lo merecemos. Y ellos dicen, no es posible que tú seas cristiano. No es posible que ahora tú seas un hombre nuevo. No es posible que tú seas una mujer nueva. Y nosotros tenemos que proclamar como lo defendieron los reformadores. Es por gracia que tú me ves aquí. Es por gracia que mi vida no es un desastre hoy. Es por la gracia de Dios. Aleluya. Los seres humanos somos pecadores. Y la única oportunidad de salvación es por la gracia de Dios que nos tome en cuenta. Nuestra falta de mérito no nos impide a Dios darnos una oportunidad. Aquí hay muchos testimonios. Yo que tengo el privilegio de haber sido su pastor y conocer un poquito, cada cara que yo veo, yo estoy viendo un testimonio. Quizás los demás no lo saben. Quizás los demás no tienen una idea, pero yo que he tenido la oportunidad de conversar con la mayoría, en cada rostro yo veo una muestra de la gracia de Dios. En cada cara que puedo ver en esta noche, yo veo una evidencia de la gracia y la misericordia de Dios. Dios mostrando su amor y su misericordia. Aleluya, aleluya. Y eso lo defendieron los reformadores. Eso lo defendieron los reformadores. Dejen de secuestrar la salvación. Dejen de impedir la salvación. No le pongan obstáculo a la gente para alcanzar la salvación que por gracia el Señor ha provisto para todos aquellos que creen en Jesucristo. Los cónsules del cielo han existido en todos los tiempos. Tristemente tenemos que admitir que no solamente ha sido una práctica de la Iglesia Católica. Dentro de nosotros los protestantes se han levantado cónsules del cielo. Gente que dice, tú no vas. Gente que por cualquier quítame tapaja y por cualquier capricho de ellos dicen que tú no mereces ser salvo, que tú no mereces ir al cielo, que no puede ser que Dios a ti te haya salvado. Todo porque ellos no pueden entender de dónde Dios te sacó. Todo porque ellos no pueden entender el poder transformador del Evangelio de Cristo operando en el corazón de una gente. Todo porque ellos no pueden entender que a ti, la gracia te alcanzó. Ellos quieren decidir ellos, conforme a sus criterios, igual que la iglesia del tiempo de la época medieval. Ellos quieren decidir quién entra al cielo. No, es por gracia. Ahí en la palabra de Dios, si cree en el Señor Jesucristo, si confiesa al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y te arrepientes de tu pecado, eres salvo. Eres salvo. No importa, pero pastor, usted no sabe quién pasó ahí adelante. A mí no me importa. Si confesó a Cristo, es salvo. No ha sido una sola vez que me ha abordado gente y me dice, pastor, usted tiene que tener más cuidado con la gente que se convierte en su iglesia. Hay algunos de ustedes que algunos queridos hermanos le han dicho, en tu iglesia se convierte todo el mundo. Y cuando la gente me sale con eso, digo yo, pero Dios mío, y es que no leen la Biblia. Porque el que lee la Biblia no puede hacer ese tipo de comentario. El que lee la Biblia se va a encontrar con gente muy culta, muy encumbrada, como pasó allá en el libro de los Hechos. Y muchos nobles allá en Tesalónica, y muchos nobles, y mucha gente importante se convirtió. Pero tú encuentras a Cristo bregando con un saqueo. Entonces tú ves en todo el ministerio de Cristo y la naciente iglesia que hay un arroz con mango. Por aquí hay intelectuales, por aquí hay ricos, por aquí hay pobres, por aquí hay asesinos, por aquí hay de todo. ¿Por qué? Porque es por gracia y no mira el mérito que tenga la gente para salvarse.
En segundo lugar, los reformadores, basados en la palabra de Dios, se fundamentan en la revelación del Espíritu Santo a Pablo, quien especifica que accedamos a este beneficio por medio de la fe y a través de esa fe manifestada por la obra salvífica de Cristo Jesús. Mire cómo dice el verso 8. Porque nosotros, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En términos prácticos, no son las obras, no son las capacidades humanas, no son los sacrificios, no son las penitencias que tú puedas hacer, no son las obras de caridad que tú puedas hacer, es por la obra de Dios. Hebreos 11:6 da una declaración que la debemos tener más pendiente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 1 Timoteo 2:5 dice más, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Cuando usted lee eso, usted dice, están de más todos los santos. Por eso es que no se podía dejar la Biblia que se leyera. Porque que si se deja leer la Biblia, se desmonta todo el sistema. Ese es el problema. Ese es el problema que han producido los protestantes. Ese es el problema grave que ha producido la iglesia que fue calificada de protestante. Vuelve a la Biblia. Volvamos a la Biblia. Pero es que si se vuelve a la Biblia se daña. Dice un autor, que ahora no recuerdo el nombre, uno de los historiadores bíblicos, que la reacción en contra de Martín Lutero no fue tan fuerte, no fue tanto por el error doctrinal que desenmascaraba, sino porque afectaba la panza de quienes se beneficiaban de la mentira. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Qué bueno es hoy nosotros orar y decirle, Jesús, perdóname, soy pecador. No tengo que rogarle a un santo para que hable con otro santo y para que después lleguen a María a ver si Cristo le hace caso. No, vamos directo. Jesús, sálvame. En el nombre de Jesús, vete enfermedad. Aleluya. Yo no sé si tú sabes, tú no sabes los privilegios que tienes. Tenemos el privilegio de entender el acceso directo a Dios, de ser intercesores. Aquí tengo muchas peticiones, pero nosotros vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor. No tengo que pedirle a un santo, al patrón, ni tengo que esperar el día o el año cuando se celebra su fiesta. Hoy, cada día, 24 horas al día, tienes acceso al trono de la gracia y de la misericordia, y puede venir para buscar el oportuno socorro para tu vida. La iglesia del siglo XVI no tenía el privilegio que tenemos nosotros. La mayoría de los que querían buscar a Dios y estaban en esa tradicional iglesia quedaron estancados en la ignorancia de lo que decía la palabra de Dios. Y yo sé que resulta engorroso o un poquito molesto para algunos amigos que están en la iglesia católica, para algunos familiares, para algunos cercanos. Dios sabe que no decimos estas cosas con ánimo de ofender.
pero lo decimos con ánimo de llevar luz, de llevar claridad para el correcto entendimiento. Nada de lo que estamos diciendo es un secreto de logia, todo está muy claro. Usted lo puede consultar y saber si estamos hablando la verdad. No hay secreto. Yo sé que tengo amigos sacerdotes que nos ven, que nos escuchan, que siguen nuestras predicaciones. Yo tuve la experiencia en esta ciudad de orar por la salvación de un cura de una conocida iglesia de esta ciudad. Ese hombre cayó enfermo con cáncer y él, en medio de su proceso, envió emisarios aquí para que fuéramos a orar por él. El primer día que fuimos no fue posible porque su jefe inmediato, sin haberlo planeado, estaba ahí en el momento que él nos pidió que fuéramos. Él se hizo el dormido y tuvimos que irnos, pero luego nos llamó otra vez y un domingo después del culto de la tarde mi padre y yo fuimos y hablábamos con ese sacerdote de una iglesia muy dinámica que está próximo a la Luperón. Y ese sacerdote nos confesó, me dijo, si el Señor me levanta de este lecho, me convertiré en pastor. Porque estoy convencido de que la verdad ustedes la han encontrado en la Biblia. Y nosotros intencionalmente la hemos ignorado. Oramos por ese caballero y yo no tengo duda de que está en la presencia del Señor, porque confesó a Cristo antes de partir de esta tierra. Con esto estoy diciendo, no es el ánimo de nosotros contender. Y yo no motivo a ningún evangélico a pelearse con su amigo, con su familia, con sus allegados católicos. Nosotros tenemos que hablarle la verdad y si quieren, aceptarlo. Porque la salvación es un acto voluntario del ser humano que decide acercarse a Dios. No podemos venir con sistemas represivos para que la gente se convierta. Nunca. Ni con manipulaciones que no estén sustentadas, con manipulaciones que de orden no están sustentadas en la palabra de Dios. Es con la verdad. Los críticos de Jesús, los que dominaban el sistema religioso del tiempo de Cristo, tenían un problema. Porque cuando la gente escuchaba a Jesús decía, ese no es como los otros, habla como quien tiene autoridad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La Reforma nos deja como beneficio, como legado, que la iglesia verdadera, la iglesia cristiana verdadera está fundamentada en la salvación como un acto de gracia de parte de Dios, que lo alcanzamos por medio de la fe y que el camino, el medio, el intercesor es Jesucristo. Cualquier otra cosa es error. Tienes, amigo, amiga que me escucha, que venir a Dios sabiendo que no lo mereces, que no puedes pagar la salvación, que no hay cuña para llegar al cielo, que no hay tráfico de influencia para que San Pedro te abra la puerta, porque ni San Pedro está en la puerta y mucho menos tiene la llave. Es por la gracia de Dios. Es por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, que esté como sello sobre tu corazón. Eso es lo que te da acceso a la gracia, que te arrepiente y que quiere que Jesucristo sea tu Señor y tu Salvador.
Yo estoy aquí con amor, pero con autoridad y firmeza para decirte, olvídate de todos esos santos. Olvídate de todas esas prácticas. Olvídate de toda esa adoración a imágenes. Olvídate de todas esas creencias que no aparecen en la Biblia. Juan Hus, uno de los precursores de la Reforma, lo colocaron en una hoguera para quemarlo vivo. Y cuando preparan la hoguera y están listos para encenderla, le preguntan, Juan, ¿te arrepientes, te retractas de lo que has estado predicando? Y él repitió lo que había repetido en cada una de la audiencia. Si me lo demuestran por la Biblia, yo me retracto. De lo contrario, prefiero entregar mi vida. Y terminó entregando su vida en el fuego de una hoguera por la causa de su fe y por apego a lo que decía la palabra de Dios. Eso pasó con millones de personas en toda la Edad Media y todavía en tiempos muy recientes ha estado pasando con mucha gente que por su fe ha tenido que entregar su vida. Porque cuando conocemos la verdad, estamos dispuestos a entregar la vida por ella. Estamos dispuestos a hacerlo todo por ella. Dios se ha revelado por su palabra y todo lo que el hombre ha creado con buenas o malas intenciones fuera de la Biblia no tiene valor para nuestra relación con Dios. Esa es la verdad. Dios se ha revelado por su palabra. Por su palabra. Y el domingo yo mencioné cómo ha sido alterada la palabra. Lo cité. Dios se ha revelado por su palabra. La básica. La que no tiene aditamentos. Dios se ha revelado y no tenemos que buscar más cosas. Dios la ha dicho. Dios ha dicho lo que quiere y lo que espera, como dice Miqueas 6:8. Te ha revelado Dios lo que quiere y lo que espera de ti. Hacer justicia, hacer misericordia y postrarte delante de Él. La palabra de Dios tiene la respuesta a todas nuestras inquietudes espirituales y nos revelan el carácter y el plan de Dios para nuestra vida. Por eso no podemos seguir enseñanzas, doctrinas que no puedan ser sustentadas en la palabra de Dios. Eso es un legado espiritual de los reformadores. Por esos errores que han cometido los autodenominados intérpretes exclusivos de la Biblia, es que hay tantas incoherencias, escándalos y tantas cosas que le matan la fe a la gente. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios no ha dicho. La iglesia, y ya con esto termino, la iglesia del siglo XXI tiene un gran reto. Y yo creo que es oportuno decirlo, un día como hoy que se cumplen 502 años de la Reforma Protestante, aprendamos del error del pasado. Aprendamos de lo que pasó. Yo he sido un crítico consistente, porque entiendo que es mi responsabilidad como hombre de Dios de decirle a la gente, deje de llevarse de fábulas. Deje de llevarse de manipulaciones. No siga esos brujos, hechiceros, agureros y gente que viene en nombre de Dios con palabras que ha salido de su corazón hambriento para conseguir beneficios materiales. El diablo siempre enseña la cola con el amor al dinero. Hay gente que desde que tú tienes un buen carro, Dios le está dando sueño de ti. Desde que tú te pones un trajecito más o menos, o tienes un trabajito con una corbatica en un banco,
De una vez el Señor le está dando revelaciones de ti. Mire, dele una pela cuando vengan con eso. Use la autoridad, porque te siembran cosas en el corazón que te generan un estado de inseguridad espiritual. Y todo, por esas cosas, todo lo que esté fuera de la palabra de Dios, yo tengo que rechazarlo. Lo que no sea validado por la palabra, yo no lo puedo aceptar. Dejemos todas esas cosas que a veces yo siento que estamos como esa iglesia que perdió el enfoque. A veces la estamos trayendo a la iglesia cristiana evangélica hoy en día. A veces yo veo gente trayendo todo ese tipo de cosas con sueños, con imágenes, con interpretaciones. Cosas que son incoherentes con la palabra. Cosas que no están sustentadas. Pastor, ¿usted no cree en las manifestaciones, en los dones? Claro, creo en todos los dones espirituales. Pero creo en el respeto a la palabra. No hay unción que funcione si no tiene base en la palabra de Dios. Hay mucha gente que con unción, pero no tienen base en la palabra de Dios en lo que hacen. Yo oro por los enfermos. Creo que Dios sana a los enfermos hoy en día. Creo que el Espíritu Santo liberta a los cautivos. Creo en el poder de Dios obrando en la gente hoy en día. Pero no puedo vender el don de Dios. No puedo otorgárselo a la gente en función de que me dé algo. O ganarme el favor o la simpatía de ellos, porque entonces estaría como Simón el mago tratando de comprar el don de Dios que había en Pedro y los que le acompañaban. El apóstol le dijo: perezca tú con tu dinero. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son coherentes. Yo hago todo lo que la Biblia me dice que haga y después que Dios resuelva. Nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Yo quisiera que el Señor sanara cada vez que yo oro. Yo quisiera que el Señor sanara a todo el mundo. Yo anhelo, yo deseo que nunca se quede una oración sin contestar al 100%. Pero el Señor no me ha mandado a mí a exigirle respuesta. Él me ha mandado a orar por el que esté en necesidad y la respuesta la da Él en su soberanía, como Él quiere y en la medida que Él quiere. Mi trabajo es hacer lo que Dios me pide que haga. Por eso no se deje arrastrar por gente que por un lado exalta la figura de un hombre, de una mujer, que por otro lado magnifica lo que Dios ha hecho. Yo tenía una cosa que iba a sacar en la televisión y ahora me recuerdo de un dichoso milagro y lo recibí en un chat de pastores de una señora que está entumecida y después que se arregla. Y después la agarraron en varias cosas porque en la era del video todos los ganchos quedan grabados. Estamos en la era del video, hermano. Todos los montajes quedan grabados. Y tú ves la gente contenta. Cristo sana. Cristo sana. Pero yo no tengo que hacer truco. Porque el Señor sana. Y Él sana como Él quiere sanar. Y en la medida que Él quiere sanar. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Termino diciéndole a los amigos, no importa todas las cosas y quizás estás impactado por todo lo que he dicho, pero es verdad, como dijo Jesús, la verdad hace libre. Y hoy yo deseo que todos los amigos y amigas que me han escuchado, que sean libres de la ignorancia espiritual, que descubran las buenas noticias del Evangelio, que se conviertan a Cristo, que acepten que son pecadores, aprovechen la salvación que Cristo te ofrece antes que el tiempo termine. Estoy dispuesto a ayudarte guiándote en una oración de fe que cambiará tu vida. Los reformadores libraron su batalla y todo fue para que la iglesia se renovara espiritualmente y volviera a los fundamentos de la palabra de Dios. Sustentémonos en la palabra de Dios.
escudriñemos la palabra de Dios, aprendamos la palabra de Dios para que el diablo no nos agarre asando batata, para que la doctrina de error no tengan oportunidad en nuestros corazones. Cristo salva, Cristo transforma, Cristo liberta, Cristo hace maravillas en la vida de la gente y lo seguirá haciendo a pesar de todo lo que el diablo trate de hacer. Termino con esta declaración: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Siempre la luz brillará, siempre habrá palabra de Dios, habrá un remanente que le sirve a Dios en espíritu y en verdad. Padre, gracias por tu palabra. He dado lo que me diste y lo he entregado de la mejor manera que he podido. Séllalo en los corazones. Que no olviden las palabras. Que esté en su mente para afirmar la fe. Y si hay alguien que está lejos de ti, que está apartado de ti, que está confundido espiritualmente, se convierta a ti hoy. Que las escamas de la ceguera espiritual caigan de sus ojos y te busquen a ti. En el nombre de Jesús. Amén.